Ahí estamos. Ya estamos en la grabación. Aquí lo puedo yo visualizar. Y como les decía, estamos en el día jueves 17 de marzo del 2022 en el curso de Matemática 1, sección F1. Y el día de hoy vamos a otras figuras en dimensiones que tienen mucho que ver con lo que ustedes van a trabajar y que desde acá va a ser importante que nosotros las veamos, ¿sí? Entonces, vamos a prepararnos con todo esto. Yo voy a aquí, vamos a ver, un minutito y ya les voy a compartir ahorita. Denme una chance. Hoy en la mañana hubo mucho problema de cómo se llama, de internet. No sé si les pasó por donde ustedes se ubican, ¿verdad? Pero complicado es. Un minutito. Entonces, sí. Muy bien. Vámonos entonces a lo que tenemos acá. Ahorita le vamos a compartir. Espero que sea eso. Sí. Ahí estamos. De un minuto a subir. Ya lo tengo visualizado. Ahí está, ya amplía la imagen. Bien, entonces, uno de los elementos que vamos a ver, pueden ver allí, voy a subir un poquito el tamaño, ¿verdad? Para que logremos ver el video. Esto es algo que ustedes normalmente trabajan, ¿verdad? ¿Sí? Este tipo de edificios, este tipo de situaciones. Entonces, veamos qué son los, en este caso, los poliedros, ¿verdad? Dice, el poliedro es una región del espacio limitada por polígonos. ¿Y se acuerdan qué polígono? A ver, hoy la clase va a ser un poquito distinta. Siempre sea así, ¿verdad? No solo hoy. Pero, ¿se acuerdan cuáles eran los polígonos regulares? Díganme cuál es el polígono regular, si se acuerdan. Vamos, miren su cuadro. Las figuras que tienen los mismos, la misma medida. Los lados, ¿verdad? ¿Y cuál, más o menos uno que usted se acuerde? El cuadrado. El cuadrado es uno de ellos, ¿va? Vamos a ver a alguien más que me diga otro polígono. Un pentágono. Un pentágono, ¿verdad? Muy bien, y nos vamos sucesivamente con ese tipo de polígonos. Ahora, dice que el poliedro es una región limitada por polígonos, o sea que el poliedro, a diferencia de la pirámide, está formada por este tipo de figuras geométricas. ¿Sí? Eso es lo importante. El poliedro es una región del espacio limitada por polígonos. Solo quiero ver quién tiene encendida su micrófono para apagarlo. Yo voy a bajarle aquí también a este. Oh, gracias, ya están todos. ¿Sí? Y viene una pregunta, ¿sí está grabando la clase? Sí, la estoy grabando. Buenísimo, gracias por avisar. Sí, aquí tengo ya siempre estoy viendo mi monitor. Aquí se lo voy a enseñar, tal vez para que lo miren, ¿eh? Ah, es que como tengo, aquí lo estoy viendo, que ahí voy viendo cómo se logra visualizar lo que estoy enseñando, ¿sí? Así, de esa manera, pues, lo vemos mejor, ¿verdad? Entonces, volvemos y decimos que entonces un poliedro será, perdón, un poliedro será
la región limitada por polígonos. ¿Okay? Entonces, aquí más otra definición. Dice figura geométrica formada por segmentos que limitan una porción del plano. Bueno, este es el término de polígono, ¿verdad? Veamos, escuchemos este video así no se cansan de mí. Y escuchan aquí a un español. Me dicen si se escucha, porfa, el sonido. En muchos objetos de la vida cotidiana se pueden observar formas poligonales. ¿Se escucha? Sí, se escucha, ingeniero. Buenísimo, voy a regresar y así ya lo escuchan bien, ¿ok? Vamos. Poliedros. En muchos objetos de la vida cotidiana se pueden observar formas poligonales. Se dice que estos objetos tienen formas poliédricas o de poliedro. Así, un poliedro es una región del espacio limitada por polígonos. Los poliedros tienen una serie de elementos característicos. Así, la cara es cada uno de los polígonos de un poliedro. Una arista es cada uno de los lados de los polígonos. El tercer elemento es el vértice, cada uno de los puntos de corte de las aristas. Las caras que concurren en un mismo vértice forman un ángulo poliedro. Esto sirve para clasificar los poliedros. Un poliedro será convexo si tiene todos los ángulos convexos, o bien si todas las caras se pueden apoyar sobre algún plano. En cambio, un poliedro será cóncavo si alguno de sus lados es cóncavo, o bien si alguna de sus caras no está apoyada en un plano. Una manera alternativa de identificar un poliedro es ver si cualquier par de puntos del poliedro se puede unir mediante un segmento que esté contenido en el poliedro. En este caso, el poliedro es convexo y, en caso contrario, cóncavo. Si se examinan los poliedros, se llega a la conclusión que la suma de los números de caras y de vértices es igual al número de aristas más 2. Esta propiedad se cumple en todos los poliedros convexos y se denomina relación de Euler. Muy bien, regresemos un poquito. Entonces, primero, el poliedro está formado por polígonos. Ya nos decía la compañera, ¿verdad? En este caso, los polígonos es un cuadrado. Aquí tenemos el cubo Rubik's, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es un poliedro porque el polígono se está, en este caso, mostrando en todas las caras. ¿Okay? Del lado derecho tenemos otro poliedro y aquí, no sé si logran visualizar, ¿cuál es la figura que está formando ese poliedro? Un hexágono. Un hexágono. Entonces ya saben ustedes, cuando me digan poliedro, yo sé que es en este caso, un volumen formado por polígonos regulares. Eso es importante, ¿verdad? Lógicamente, para calcular su volumen y sus dimensionales, ¿qué necesitaría saber yo? Como mínimo, cuál es la medida de los lados y, en este caso, algunas otras situaciones que vamos a ir viendo para ir segmentándolas. Recuérdense que ustedes trabajan con este tipo de figuras, ¿verdad? Ya sea que partamos a la mitad ese poliedro y que esa mitad sea un techo, ¿va? Por decirlo así. Entonces son situaciones que ustedes van a ir haciendo en el camino. Miren esto que tenemos aquí. Uno diría, mire, este es un cubo, un rectángulo. No, ¿por qué? Porque ustedes se dan cuenta que en este caso tenemos un poliedro convexo. ¿Por qué? Porque sus lados, sus caras, y aquí nos está diciendo, no son iguales, no tienen un ángulo recto, tienen un ángulo distinto, ¿verdad? Entonces, todo esto ustedes en algún momento lo van a estar trabajando, ¿verdad? Y miren esas características del poliedro. ¿Qué características tiene? Tiene vértice, cara y arista, ¿verdad? Vértice, como lo habíamos visto, es el punto donde convergen dos poligonales, ¿verdad? La cara, pues es la superficie de una parte de ese poliedro. Y la arista, vean, ¿quién es la arista? La arista es toda la línea que se proyecta de uno de los lados de la cara del poliedro.
Bueno, sigamos viendo aquí abajo. Aquí me están diciendo, señala si los poliedros siguientes son cóncavos o convexos. Entonces, aquí tenemos dos tipos de poliedros. Los cóncavos, aquellos que no son como uniformes, ¿verdad? Sino que en algún momento una de sus caras cambia. Y los poliedros, en este caso, cóncavos, perdón, los cóncavos son los que cambian y los convexos son los que se mantienen. Veamos entonces, ¿cuáles creen ustedes que son acá los cóncavos y convexos? ¿Cómo le pondríamos? ¿Sí? Vamos nosotros aprendiendo aquí. ¿A quién le pongo el cóncavo? ¿A quién le pongo el convexo? ¿Qué creen ustedes? Si quieren, para esto regresemos a la presentación y veamos lo que me decían aquí. Miren, ¿qué dice? El convexo es aquel que de una u otra manera sus caras. ¿Cuál es la cara? Básicamente es la parte rectangular. Esas son las caras. Son iguales. Y el cóncavo cambia, ¿verdad que sí? Son distintas. Entonces, con esto vamos para abajo y díganme, ¿cuál creen que es cóncavo y cuál creen que es convexo? Participemos. El cóncavo podría ser así como la pirámide que está ahí y el pentágono. Esos podrían ser Sí, el el primero. último no. Vamos a ver. Sí, excelente. ¿Cuál otro es cóncavo? El pentágono que está como el Este que está acá. no, eso. Excelente. ¿Cuál otro es cóncavo? Y el último, el que es un S. Ajá. No, el último creo que sería Ese era el primero. Ah, el primero porque sería cóncavo. Excelente. Entonces, los otros van a ser convexos. ¿Por qué? Porque sus lados, sus caras, se mantienen, ¿verdad? ¿Sí? ingeniero, entonces convexo es cuando las caras están como, o sea, puede cambiar, ¿verdad? El Ah, cóncavo. convexo es igual. Así Cóncavo es. cambia. Así es. Gracias. ¿Sí? Esto va a ser importante. Ahorita les soy honesto, no tengo, o sea, según yo tenía una presentación de todo esto, pero no la encuentro. Entonces voy a trabajar, esto es nuevo en el sentido, lo hemos visto, pero lo mirábamos así ¿cómo se llama? En una pizarra, ¿verdad? Entonces quería hacer un cambio en esa parte. Bueno, entonces cuando nos hablen de poliedros, yo ya sé que en este caso es una parte del espacio que está formada por polígonos, ¿verdad? Por polígonos. Muy bien, entonces los felicito. Hemos hecho. Sigamos. Poliedros regulares. Entonces, primero vimos cóncavos y convexos. Ahora dice, un poliedro regular lo es si todas sus caras son polígonos regulares. Ah, bueno. O sea que si en todas sus caras yo tengo el mismo polígono, es regular. Y algo importante, y en cada uno de sus vértices concurren el mismo número de aristas. ¿Cuáles son los vértices? Vamos a ver si puedo abrir. Me dicen si logran ver ¿cómo se llama? La pizarra. ¿Están viendo que estoy abriendo? No, no la están viendo. No se preocupen. Ahorita quédense allí. Solo que quiero explicarlo bien con la pizarra. Estoy abriendo una pizarra. Solo voy a descargar algo aquí ya para cuando ustedes estén aquí. Va a ser mucho más rápido. Denme un momentito. Ah, ok. Oh, eso está súper buenísimo. Ok. Denme un minutito, ya voy a estar con ustedes. Quería pegar de una vez para que viéramos cuáles eran. Ahí está. Bueno, ahora voy a parar un poquito aquí lo que estábamos viendo. Voy a dejar de compartir y nos vamos a la pizarra para que veamos esas partes. Bien, ya estamos haciendo el cambio.
Solo vamos a ampliar ahorita aquí la pantalla para que cuando vean ustedes esto se miren. Entonces les decía, aquí tenemos un poliedro. ¿Y qué me están diciendo? Cuando, quiero ver aquí, dice, un poliedro es regular si todas sus caras son polígonos regulares. Bueno, entonces, esta cara, esta otra cara que está aquí, y esta cara tienen que ser iguales. Ya sea que sea un cuadrado, ya sea que sea un pentágono, ya sea que sea un hexágono, un eneágono, todos tienen que ser iguales. Si eso es así, entonces estamos hablando que es un polígono regular. ¿Qué otra cosa me decía? Dice, y en cada uno de sus vértices concurren el mismo número de aristas. Bueno, ¿cuál es la arista? La arista es esta línea. ¿Ve? Esa es la arista. La arista es esta línea. La arista es esta línea. Es la línea que une los vértices. Entonces veamos aquí, nos dice, y en cada uno de sus vértices concurren el mismo número de aristas. ¿El vértice dónde está? Al vértice es el punto este que está aquí, ¿verdad? Entonces, en este punto, ¿cuántas aristas concurren? ¿Cuántas aristas concurren ahí, jóvenes? 8. No. En este vértice, ¿cuántas concurren? 3. Aquí concurren 3 aristas. Y lo mismo aquí, miren, en este punto concurren 3. Y en este otro 3. Y en este otro 3. Y en este otro 3. Entonces, eso también me da la idea si es un polígono regular o no. ¿Cuál es el primer concepto? El primero es que sus caras sean iguales. En figura, en su forma geométrica y en su tamaño. Segundo, que en los vértices concurran la misma cantidad de aristas. Bueno, ahora dejamos eso por un lado y nos vamos a donde andamos. Hoy andamos de tingo al tango, ¿verdad? Bueno. Bien. Entonces, ya tengo claro lo que es un polígono regular. Bueno, veamos qué más nos dicen del polígono regular. Así que escuchamos, por favor. Poliedros regulares. Hay un grupo de poliedros especiales. Observa sus características. En ambos, las caras son polígonos regulares, cuadrados en un caso y triángulos equiláteros en el otro. Además, en cada vértice concurren 3 aristas. Se dice que estos poliedros son regulares, es decir, un poliedro es regular si todas sus caras son polígonos regulares y en cada uno de sus vértices concurre el mismo número de aristas. Las figuras inferiores no son poliedros regulares. En la primera, en algunos vértices concurre un número diferente de aristas. En el segundo, algunas caras no son polígonos regulares. Solamente hay 5 poliedros regulares. El primero es el tetraedro, un poliedro cuyas caras son triángulos equiláteros en el que confluyen 3 aristas en cada vértice. El segundo es el octaedro, un poliedro de 8 caras que son triángulos equiláteros y en cuyos vértices concurren 4 aristas. El icosaedro es un polígono con 20 caras triangulares equiláteras, en cuyos vértices concurren 5 aristas. El cubo o hexaedro es un polígono de 6 caras cuadradas, donde 3 aristas confluyen en cada vértice. El último de los polígonos regulares es el dodecaedro, un polígono de 12 caras, que son pentágonos, donde 3 aristas confluyen en cada vértice.
Se puede observar que el desarrollo plano se obtiene cortando el poliedro por las aristas hasta hacer coincidir todas las caras del mismo plano. Muy bien, qué interesante. ¿Cuántos poliedros regulares tenemos? Tenemos 5. ¿Ok? Y vean la diferencia entre cada uno de ellos. Si la cantidad de aristas que llegan a un vértice es distinto, entonces no es un poliedro regular. Ustedes se dan cuenta, aquí no sé si logro, sí, aquí tengo, quisiera cambiar vamos a ver si puedo cambiar no puedo cambiar el color del, En el segundo, algunas aquí si ustedes se dan cuenta en esta esquina, ¿cuántas aristas llegan? Ahí llegan 2, ¿verdad? ¿Y cuántas llegan en este que estoy aquí? Llegan 3. ¿Será que no pueden apagar ahí su micrófono, por favor? Entonces les decía, aquí tengo que 3 aristas. Entonces, aquí tenemos entonces todos los poliedros regulares que tenemos, ¿verdad? Uno formado por triángulos, ¿verdad? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 triángulos. Aquí hay uno enfrente. Este que está formado por 8 triángulos equiláteros. Este otro que está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más abajo, 12. Y cada uno de ellos, miren, estos son. Es bien importante. Muy bien. Voy a bajarle el tamaño para que logremos ver qué tenemos aquí. Dice, señala cuáles de las siguientes características corresponden a cada polígono regular. ¿Ok? Veamos, aquí tengo un poliedro de 20 caras. ¿Cuál será de estos 5 que tengo acá? Veamos. Pues está bien el intento. Quitémoslo. Pensemos básicamente, y si no, díganme algunos de los que están abajo, 20 caras, 12 aristas, caras triangulares, caras pentagonales, 3 aristas por vértice. Aquí arriba tenemos los 5 poliedros regulares. Entonces, relacionémonos. El tetraedro, ¿cuántas caras tiene? Caras. ¿Qué caras? ¿Triangulares o pentagonales? Triangulares. Excelente, aunque no han visto el resultado, el sonidito, ¿verdad? Sí, es ese. ¿Qué más características tiene el tetraedro? ¿Cuántas aristas? 3 aristas por vértice. Excelente. Muy bien. Ahora, vámonos aquí con el cubo. ¿Qué características tiene el cubo? ¿Cuántas aristas tiene? ¿Cuántas líneas tiene? 12. Excelente. ¿Qué más tiene el cubo? ¿Cómo está formado el cubo? Excelente. Muy bien, ya. Eso es importante porque a veces no estamos acostumbrados. El octaedro, ¿qué más? tiene 8 caras. 8, octa. Muy bien. Sí, cierto. ¿Qué más tiene el octaedro? 12 aristas. No, pero también la participación. ¿Qué más? Caras triangulares. Oh, excelente. ¿Qué más? Dodecaedro. ¿Qué tiene el dodecaedro? 20 caras.
¡Asa! No. Mm, ¿Qué más tiene? Tiene dos, no, creo que 12 aristas, pero no estoy seguro. Pero un vértice, ¿cuántos puntos llegan a un vértice? Tiene 3, ¿verdad? ¿Sí? Como está por pentágono, ¿verdad? Dodecaedro. Perdón, es 12 hexágonos, creo yo. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene el dodecaedro? Las caras son pentagonales. Ah, eso. Las caras son pentagonales. Vamos con el último. Icosaedro. ese sí es el de 20 caras. Ese sí. Sí, así es. ¿Qué otra característica? Ujú. Caras triangulares, ¿me dijo? Sí. Eso, así es. ¿Alguna otra característica que quieran ver de alguno antes de seguir? ¿Mm? Bueno, entonces ya en su mente yo espero que ustedes vayan apuntando, que vayan diciendo, bueno, estas características tienen estos elementos. Ingeniero, perdón, ¿Sí? ahí con los ángulos poliedros rectos, esos aplicarían con el cubo, por ejemplo. Así es. Así es. Ya, muchas gracias. Miremoslo. ¿Eh? Sí lo tiene. ¿Quién más lo debe tener? ¿Mm? ¿Mm? No lo tienen los demás. ¿Eh? El único que tiene un ángulo poliedro recto es el cubo. ¿Eh? Y aquí está. Es el único. Los demás no son ángulos rectos. ¿Verdad que sí? Serán otros ángulos, menos el ángulo recto. Muy buena pregunta. Bueno, sigamos, dijo acá. Bueno, características de los poliedros regulares. Únicamente existen 5 poliedros regulares, porque el resto de poliedros no cumplen la condición que la suma de ángulos que concurren en el vértice del desarrollo plano sea menor de 360. Vamos a ir viendo esto. Vamos a ver qué dice. Voy a subirle un poquito al tamaño aquí para que veamos un video. Vamos a ver. No, este está bien. Características de los poliedros regulares. Solamente hay 5 poliedros regulares porque únicamente hay 5 poliedros que cumplen las condiciones siguientes. La primera condición es que las caras concurran en un mismo vértice formando ángulos poliedros. La segunda condición es que la suma de los ángulos que concurren en el vértice del desarrollo de un ángulo poliedro sea menor de 360 grados. Esto se puede apreciar mejor con un ejemplo. Veamos el caso en que las caras sean ángulos triángulos. Observemos el desarrollo plano de un ángulo poliedro. Es necesario determinar la suma de los ángulos que concurren en un vértice. Así pues, un sólido que tenga 6 triángulos equiláteros que concurren en un vértice ya no cumple la condición que la suma de los ángulos que concurren en un vértice sea menor de 360 grados. De la misma manera se puede comprobar para los otros tipos de caras. También se puede comprobar que no puede haber poliedros regulares cuyas caras sean polígonos regulares de 6 o más lados. Muy bien, esto es bien importante, ¿verdad? La suma de todos los ángulos. Miren, lógicamente para formar estos poliedros, pues nosotros desglosamos esa parte, ¿verdad? ¿Sí?
Este tetraedro, esta línea, nosotros las doblamos y las juntamos con masking tape o con ¿cómo se llama? Algún tipo de pegamento y es que vamos formándolos. Entonces, a lo que se refiere el autor a ángulos menores de 360, no sé si logran seguir la flechita. Imaginémonos que de aquí estamos sumando. Para acá, ¿cuánto nos da? Aquí nos da menos de 360. Si estos son triángulos equiláteros, el ángulo interno es de 60 grados. ¿Verdad? Entonces, aquí que tendríamos 180 más 60, tenemos 240 grados. Aquí tenemos 180 grados. Aquí, ¿cuántos grados tenemos? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 60, 300 grados. Entonces, esa es una condición que también tiene que cumplir un polígono regular, que la suma de sus ángulos poliedros sea menor que 360. ¿Verdad? Por eso es que solamente existen esos 5. Aquí, por favor, solo indiquemos cuál es el polígono regular y el irregular, ¿verdad? ¿Cuáles son los regulares? Entonces, ya aterrizando con esto. Vamos, jóvenes, ¿cuál es el regular? Regulares que serían los primeros 13 irregulares, los 3 de abajo. Vamos a ver, este sería regular. También me están diciendo, ¿no? Los de arriba El, y el otro. Miremos. Ah, excelente. Entonces, miren qué distinto es esto. Ah, no, ese no es ahí. ¿No? Aquí. Así. Miren lo que está pasando. ¿Cuándo es regular? No solamente cuando la cantidad de aristas es la misma en un vértice. Veámoslo aquí cómo cambia, ¿verdad? Este es bien distinto. Lo mismo este, ¿no? Cómo cambia todo. Entonces, esas son pequeñas cositas que ustedes tienen que ir viendo para ir cercionándose de todo esto. Sigamos avanzando. Bueno, dudas con el poliedro. Ya vamos a ver sus fórmulas, ¿verdad? Sí, ya vamos a ver sus fórmulas. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, perdón, solo para resumir, entonces, digamos, los polígonos regulares siempre van a tener los mismos lados y ángulos y de eso se van a formar los poliedros. ¿Verdad? Así es. Así es. Gracias, ingeniero. Muy bien. Bueno, entonces, excelente. ¿No? Estuvo buenísimo ese resumen. Veamos entonces la otra figura que yo quería que ustedes se recuerden y que también lo manejen. Los prismas. A veces manejamos que son las mismas cosas, pero no son las mismas cosas. Son distintos. Dice, un prisma es un poliedro. Pero dice, en el cual dos de sus caras son polígonos iguales y paralelos. Y el resto son paralelogramos. Los paralelogramos es como un rectángulo que nosotros como que quisiéramos doblar. No sé si logro que me entiendan. Y si no, pues vámonos en este caso, a nuestra pizarra, ¿verdad? Denme un minutito, yo voy a adelantarme un poquito aquí a la pizarra y así voy a seleccionar un prisma. Prisma. Aquí está. Ya lo conseguí, solo lo voy a ampliar acá para que cuando pasemos a la pizarra ya lo tengamos. Ahí está. Vámonos de aquí, salimos un momento y nos vamos a la pizarra. Muy bien, ya está en la proyección.
Si ustedes se dan cuenta, ¿qué diferencia hay entre un poliedro y un prisma, verdad? Y ambos, ustedes los van a trabajar porque este prisma puede ser una columna de una casa, de un centro comercial, no sé, algún diseño, ¿verdad? Entonces vamos también a ver las diferentes características. ¿Qué me decía? Bueno, un poliedro está formado por polígonos regulares. Y los polígonos regulares son figuras geométricas que tienen el mismo lado. Muy bien. Un prisma está formado en sus caras, en sus bases, por polígonos regulares también. Pero hay una proyección. Este es el paralelogramo. Normalmente los paralelogramos pueden ser rectangulares, cuadrados o algo dobladitos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Estamos tirando, en este caso, líneas de proyección, ¿verdad? Esta superficie es la misma que tenemos abajo. ¿Y qué está uniéndolas? En este caso, líneas de proyección que forman paralelogramos. O sea, ingeniero, podríamos tener nosotros un prisma triangular, sí, yo podría tener esto, ¿eh? Un triángulo, y aquí proyectar. Y esto sería también mi prisma, ¿verdad que sí? Y también podría tener un pentágono, o sea, si me sale acá. Perdón por el dibujo, pero hoy sí estoy, este calor me está. ¿Sí? Entonces, esa es una de las diferencias. Vamos a nuestra presentación ya para entrarle de lleno a esto. Ya está presentándose. Entonces, vamos con los prismas. Dice, más información. Dice, paralelepípedos, los prismas, las caras de los cuales son todas paralelogramos, se llaman paralelepípedos. El más conocido es el octaedro. Dice, bueno, veámoslo. ¿Y qué es un paralelogramo? Un cuadrilátero. Los dos lados, dice cuadrilátero, los lados del cual son paralelos a los dos. Veamos bien la figura mejor. ¿Sí? Prismas. Un poliedro no es regular si tiene alguna cara que no es un polígono regular o en dos de sus vértices concurre un número diferente de aristas. Las imágenes muestran una serie de objetos poliédricos con características comunes. Una es que dos de las caras son polígonos iguales y paralelos. La segunda es que el resto de caras son paralelogramos. Los poliedros en los que dos de sus caras son polígonos iguales y paralelos y el resto son paralelogramos reciben el nombre de prismas. Los elementos característicos de los prismas son el vértice, la base, la cara lateral, la arista básica, la arista lateral y la altura. La altura es la distancia entre los planos que contiene las bases. Los prismas se clasifican según el número de lados de su base. Los prismas también se pueden clasificar según otro criterio. El prisma es recto si las aristas laterales son perpendiculares a las aristas básicas. En cambio, un prisma es oblicuo si las aristas laterales no son perpendiculares a las aristas básicas. Un prisma es regular si es recto y los polígonos de las bases son polígonos regulares. ¿Vieron ese edificio, verdad? Qué bonito. Y al final, claro, ahí hay otros aspectos que evaluar, peso, las fuerzas internas de la estructura, pero a partir de dónde el diseño es un prisma irregular, ¿verdad? Esa es una de las situaciones. Bueno, aquí tenemos una pequeña actividad y dice relaciona cada imagen con su nombre, dice.
Entonces voy a hacerlo un poco más pequeño para que aparezcan los nombres y los puedan ver. Entonces aquí tenemos 6 elementos, 3 prismas. Entonces ustedes me dicen a quién corresponde cada uno. El rosado creo que es tema cuadrangular o bien. Ok, triangular. Este rosado es el prisma. ¿Es el triangular o el Cuadrangular. cuadrangular oblicuo? Muy bien, buena respuesta. ¿Qué más? ¿Alguien más? El prisma hexagonal recto es el último, el lado derecho, el azul. El prisma hexagonal recto. No. No, era. No, mira el que estaba arriba, perdón. Este, eso sí es cierto. Ejé. Recuérdense, ¿cómo sé el nombre? Las bases, me lo dicen. ¿Por qué es cuadrangular? Porque las bases son cuadradas. ¿Por qué es hexagonal? Porque las bases son hexágonos. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora algo más. Los otros cuatro que faltan. El El último de la pentagonal es izquierda el es un primero. Perdón, la compañera. el último de la izquierda es un prisma triangular recto. Ajá. Es que no había quitado esto. Ok. Sí es cierto, eso sí es cierto. ¿Qué más? ¿Algo más? El El primero prisma pentagonal. Tranquilos. Pero qué bueno, los demás también participen, ¿verdad? Vamos a ver, el primero entonces, ¿qué sería? Triangular oblicuo. prisma triangular. Excelente. Miren cuándo se llama oblicuo, cuando está torcidito. ¿Y cuando es recto? Cuando se forma un ángulo de 90 grados. El superior derecho, ¿qué es? ¿Es pentagonal? ¿Es octagonal recto o pentagonal recto? Pentagonal. Y el otro, pues, es el octogonal. Muy bien, entonces ya puedo ir diferenciando estos elementos también que son parte de quién? De la geometría. Mire, yo quiero mi piscina. Ay, pero yo me acuerdo que las piscinas solo son cuadradas, rectangulares, circulares. No te puede hacer una piscina, en este caso, un prisma, en este caso, pentagonal, ¿va? Ah, sí, le podría dar una forma así, pues. O sea, todos esos elementos nos van ayudando. Pirámides, bueno. Hagamos el resumen. Primero vimos, ¿qué fue lo primero que vimos? Jóvenes, Los polígonos. los poliedros. Sí, excelente, va. Los poliedros están formados de polígonos regulares. Después vimos los prismas. ¿Qué son los prismas? Son también poliedros, pero están formados en sus bases por polígonos regulares y por paralelogramos en las caras laterales. Ahora vamos con el último, pirámides. O sea que son diferentes, son distintas. Dice, una pirámide también es un poliedro, en el cual una de sus caras es un polígono cualquiera y los otros son triángulos que tienen un vértice común. Bueno, entonces, una pirámide va a tener de base un polígono regular. Puede ser un cuadrado, un triángulo, un pentágono, un hexágono, pero dice, los otros lados son triángulos con un vértice común. Bueno, veamos el videito, pues. Pirámides. Observando estas imágenes, vemos que tienen una serie de elementos en común. El primero es que una de sus caras es un polígono cualquiera. La segunda es que las otras caras son triángulos que tienen un vértice en común. Estos poliedros reciben el nombre de pirámides.
Los elementos característicos de una pirámide son el vértice, la base, la cara lateral, la arista básica, la arista lateral y la altura. Ok. Las pirámides se clasifican según el número de lados que tiene la base. Una segunda clasificación es en rectas y oblicuas. Una pirámide es recta si todas sus caras laterales forman el mismo ángulo diedro con la base. En cambio, si las caras laterales no forman el mismo ángulo diedro con la base, la pirámide es oblicua. Ok. Si se secciona una pirámide por un plano paralelo a su base, se obtiene otro cuerpo que recibe el nombre de tronco de pirámide. Una pirámide es regular si es recta y su base es un polígono regular. Muy bien. Entonces, retomando, ustedes pueden hacer un edificio de esta forma, un techo, ¿verdad que sí? ¿Qué tienen que tener presente? Las características que tiene una pirámide. Su base, que dice que tiene que ser, su base es un polígono regular. Eso es lo primero. Y las caras laterales tienen que ser triángulos. Aquí son triángulos, pero son distintos todos, ¿verdad? En cambio, en la pirámide del lado izquierdo, por lo visto, son triángulos equiláteros. ¿Qué otra de las situaciones son importantes que veamos? Sus características. El vértice es el punto que une a todos los triángulos laterales. Miren, la arista lateral es la que está entre los triángulos. La arista básica es la arista del polígono de la línea que va formando los lados del polígono, que es la base. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me dijeron? Ah, la altura. La altura se mide desde el vértice hasta la mitad de los lados la mitad de la base de los lados del polígono regular. Y aquí estamos viendo, miren, pirámide triangular, ¿por qué? Porque su base es un triángulo. Pirámide cuadrangular, porque su base es un cuadrado. Podríamos poner pirámide pentagonal porque su base es un pentágono. Pirámide hexagonal porque su base es un hexágono. Bueno, aquí tenemos esta tabla y con esto vamos a ir finalizando. Dice, completa arrastrando las opciones. Aquí tengo revueltito. Hay de los tres. Hay poliedros, hay prismas y hay pirámides. ¿Cuáles corresponden a cada una de ellas? ¿Cuáles son? Creo que... Ay, no, espérame. Imagínense que tenemos un examen y yo les digo, calcule el volumen de esta figura. Usted tiene que La tener... pirámide triangular oblicua creo que es la inferior izquierda. Ok. Pirámide triangular oblicua es la inferior izquierda. Es esta. Ahí. Eso. ¿Qué más? El que está en el centro es una pirámide heptagonal oblicua. Esta que Sí, está... esa de ahí. Ok, pirámide heptagonal oblicua. ¡Wow! Excelente, buen ojo. ¿Qué más? Ya hemos visto pirámides, pero ¿será que no hay prismas? Los dos el primero es un prisma eh, Cuadrado. prisma cuadrangular, no, sí. Este que está aquí. Deja. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Listo. Excelente. Prisma cuadrangular recto.
el prisma triangular recto sería el último, que está hasta la derecha. Este que tenemos aquí, ahí donde está la No, flecha, abajito, ese. abajo. Ah, excelente. Este es la pirámide octogonal, me dijo. Pirámide triangular recto. Pirámide triangular. Prisma. Se dan cuenta cómo cambia, ¿verdad? Sí. O sea, abajo, ingeniero dijo, ¿o no? Sí, prisma, excelente. Acuérdense, poliedro formando de polígonos. Prisma formado en sus bases, en este caso, por polígonos regulares, ¿verdad? Pero en sus lados por paralelogramos. Y pirámides formado en sus bases por un polígono y en la parte lateral por triángulos. ¿Qué más? ¿Tendremos alguna pirámide aquí o no hay? Y la pirámide octogonal creo que es la segunda de la primera. Así es. Bien. Ya solo nos quedan 4. ¿Cuáles son? El hexaedro es el segundo. El segundo, el primero de la segunda. Ese. Hexa. Eso significa que son... ¿Por qué no me deja subirlo? Ah, la van invictos ustedes. Qué buenísimo. Ya solo nos quedan 3. Creo que el prisma triangular recto es el último de la segunda columna. No, el otro. Ah, voy a quitar el prisma triangular recto. ¿Este? No, el de la izquierda. Ah, el de la izquierda. ¡Ay, no! Ah, no, lo siento. Bueno, ahora... Ese es el de la derecha hasta arriba. Diría que es el de abajo, pero... Es que no miro bien el de abajo. Puede hacerle un zoom. No. Sí, me parece que no quiero. Es que mire, se quita la... Ah, no, sí, no. Yo creo que aquí se mira mejor entre más pequeño, ¿verdad? Sí. Y eso que le quité 90. Ingeniero, un prisma triangular recto sería un prisma normal, ¿verdad? Así es. Oh, no, chucha. Aquí tenemos... no me deja quitar. ¿Qué no me deja quitarlo? Ahí está, ya lo quité. Ya tenemos 3. Pues terminemos con esto. Prisma triangular recto. Y solo me queda el octaedro regular y el tetraedro. Octo, 8. 8 lados tiene este, que está en la parte superior derecha. Arriba tiene 4 lados y abajo 4. ¿Por qué es regular? Porque todos coinciden. Ahí estamos. Entonces, por favor, aprendamos el día de hoy. Practiquemos un poquito. Pueden ir a alguna situación de Google, alguna situación de YouTube. Yo voy a preparar una presentación ya con las fórmulas, ¿verdad? Y algún ejemplo de cómo calcular un volumen y cómo aplicarlo a la geometría, ¿verdad? Pero vean los 3. Poliedro, prisma y pirámide. Son distintas, ¿ok? Esperemos un momentito. Qué calor, por Dios, qué calor. Vamos a ver. Bueno, ¿cómo podemos calcular el volumen? Aquí vamos. Aquí ustedes ven un detalle que podríamos calcular, ¿verdad? Miren, aquí están
todas las fórmulas. Un rectángulo, base por altura, un cuadrado, la altura al cuadrado, un lado al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Un rombo, un triángulo, un trapecio y un polígono regular, que era lo que decíamos, ¿verdad? Perímetro por apotema dividido 2. Las unidades son el sistema internacional. Bueno, el concepto de volumen nosotros sabemos que es en este caso, el volumen no es más que una magnitud que está en el espacio, ¿verdad? En este caso dice el volumen de un cuerpo es la medida del espacio que ocupa. Miremoslo solo para ir saliendo de dudas. Concepto de volumen. En las secuencias anteriores hemos tratado el concepto de área de cuerpos geométricos, entendida como una medida de superficie. Los cuerpos geométricos no solo tienen área, es decir, no son planos, sino que ocupan una determinada región del espacio. Miremos un cuerpo geométrico en particular. Lo que hemos hecho es dividir el edificio en trozos más pequeños, todos iguales entre ellos. En los dos conjuntos de cajas, estas son iguales y hay el mismo número. Aunque están dispuestas de manera diferente, el espacio que ocupan es el mismo. Decimos que las dos pilas de cajas ocupan el mismo volumen. Así pues, el volumen de un cuerpo es la medida del espacio que ocupa. El volumen es el espacio de la medida que ocupa. Bueno, aquí tenemos los diferentes. Entonces vámonos a las unidades del volumen. La unidad del volumen, pues como nosotros hemos visto, tiene una medida en 3 dimensiones. Alto, ancho, alto y profundidad. Metro cúbico. ¿Sí? Muy bien. Veamos acá cómo lo podemos calcular. ¿Verdad? Unidad de volumen. El volumen que ocupa un cuerpo se indica mediante un número que lo cuantifica seguido de la unidad correspondiente. La unidad de medida de volumen en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cúbico, que es la medida que ocupa un cubo de 1 metro de arista. Esta unidad puede llegar a ser demasiado pequeña para medir determinados volúmenes. Por eso, se utilizan sus múltiplos. El múltiplo inmediatamente superior tiene una arista que es 10 veces superior. Ahora bien, los volúmenes tienen 3 dimensiones. Así que cada unidad de volumen es 1000 veces más grande que la inmediatamente más pequeña. De la misma manera, una unidad de volumen es 1000 veces más pequeña que la inmediatamente superior. Estas unidades inferiores son submúltiplos de la unidad superior. Estas relaciones permiten transformar unas unidades de volumen en otras. Interesante, ¿no? Voy a regresar a esa tablita, tómele un screenshot, porque eso no solo les va a servir aquí. Miren cómo va relacionándose. Cada cuánto se duplica. Cada 1000, ¿verdad? No, excelente. 1 kilómetro. 1000. Interesante. 1 kilómetro cúbico es igual a un hectómetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Teniendo esto, pues podemos hacer las conversiones. Ahorita nos vamos a meter a conversiones. Veamos el volumen de un prisma. El volumen de un prisma de altura h es el producto del área de su base por la altura. Ah, bueno, o sea que conozco el área. ¿Y cuál es el área de el área de su base? Puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un pentágono, un hexágono. Volumen del prisma. Podemos deducir la fórmula general del volumen de un prisma a partir de una situación particular. Tenemos un contenedor que se quiere alquilar a diferentes empresas. El alquiler se hace por volúmenes. Por tanto, es necesario saber cuál es el volumen del contenedor. Como no conocemos la fórmula del volumen, hemos de buscar una manera alternativa de calcularlo. La idea es llenar el contenedor con cubos de volumen conocido. Sumando el número de cubos, obtendremos el volumen del contenedor. Si sumamos el número de cubos, vemos que hay 84 cubos.
Por tanto, el contenedor tiene un volumen de 84 metros cúbicos. Se puede ver que este volumen coincide con el producto de la base del contenedor por su altura. Podemos generalizar este resultado diciendo que el volumen de un prisma es igual al producto del área de su base por su altura. En el caso particular de un cubo, el volumen es igual al cubo de su arista. Muy bien. Creo que esta parte es importante. Miremos acá cuál sería el volumen, en este caso, de cada uno de ellos. ¿Verdad? Aquí tenemos cómo podemos ir calculando el volumen de cada uno de ellos, ¿verdad? Tenemos prismas, tenemos poliedros. ¿Sí? Aquí vamos a ir viendo esto. Yo voy a encargarme de ver unos ejemplos más trabajados. Ahora veamos el volumen de una pirámide. Es área de la base. ¿Cuál puede ser la base? Cualquier polígono regular por la altura. ¿Qué altura? Lo único que quiero que veamos y con eso vamos a ir finalizando. Volumen de la pirámide. Como en el caso de los prismas, la fórmula del volumen de las pirámides la podemos encontrar de manera indirecta. Supongamos que queremos averiguar el volumen de una tienda de campaña montada, de base cuadrada, de 6 metros de lado y 3 de altura. No conocemos la fórmula para calcular el volumen. Se ha de buscar una estrategia indirecta. Lo que hacemos es construir un cubo que tenga como arista la longitud de los lados de la pirámide. Se puede comprobar que dentro del cubo se pueden colocar 6 pirámides iguales a las que tenemos. Así pues, el volumen del cubo es igual a 6 veces el volumen de la pirámide. De otro lado, el área de la base de la pirámide coincide con el área de la base del cubo. Así podemos aprovechar que sabemos calcular el área de un cubo para calcular el área de una pirámide. Por tanto, el volumen de una pirámide se calcula como la tercera parte del producto del área de la base de la pirámide por su altura. Bien, de esto también en la presentación que hagamos vamos a ir colocando básicamente todas las fórmulas para que la vayamos haciendo, ¿verdad? Entonces, veamos si hay alguna consulta, alguna pregunta. Los demás, ¿qué dicen? Denme un minutito, solo voy a sacar mis evidencias. Miren ustedes, yo mis evidencias no las tenía. Ay, Dios. Ahorita las voy a tener. Denme un minutito, por favor. Marzo, hoy estamos 17. Denme un minutito. Marzo 17. Y vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Dame un minutito, ya con esto vamos a ir aterrizando. Ok, pues ya se me está yendo la carga. Ay, un minutito, ahí está. Estoy haciendo, habemos 19, uy. Hoy no llegaron 2. Ayer, el lunes, el martes había 19. Okay. Poliedros, prismas y pirámides. Bueno, déjenme tomarle un screenshot a esto. Bien. Y ahora sí voy a irme a la presentación. Y no, a la y desde ahí voy a tomar unos screenshots de lo que habíamos visto. Aquí lo voy a ir disminuyendo más. Ok. Ok. Bien.
Entonces, con esto estamos casi cerrando toda la parte de geometría, ¿verdad? Y será solamente de hacer algún ajuste la otra semana, primero Dios que no tengamos inconvenientes con las clases. Igual, les recuerdo, envié el día, yo creo que fue el día martes, si no estoy mal, o el día miércoles, o el día de ayer, mandé información que ya es oficial. El día 23, miércoles, no hay clases. Este día no tiene clases conmigo, pero si tienen clases con otro compañero, no van a ver. Pero ese día se va a elegir al nuevo rector, la máxima autoridad de la universidad, la que rige los caminos de la universidad. En caso vaya una segunda vuelta, no tenemos clases el jueves, ¿sí? Entonces, es bien importante eso, para que lo tomen en cuenta, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta, yo siempre les voy a estar indicando. ¿Sí, Andrea? Ingeniero, disculpe, para el examen siguiente, ¿estos temas todavía se incluyen o Así es. solo? No, así es. Viene todo lo que es geometría y trigonometría, todo, ¿ok? Todo lo que Gracias, es geometría y trigonometría, ¿sí? Nuestro examen es la siguiente semana. Esta que viene, no, la otra semana, de una vez veamos. Y lo vamos a poner aquí para que de una vez estemos sabidos, porque si no después, igual yo solo voy a mandarles un recordatorio para que ustedes lo tengan ahí presente y que no haya ningún inconveniente ahora, sino que, bueno, denme un minutito, ahorita lo vamos a poner ahí de acuerdo a nuestro planificador. Ujú. Ok, ya lo vamos a presentar y con eso vamos a ir cerrando. Solo déjenme que lo visualice en el monitor porque es el que me va indicando para que cuando ustedes vean la clase, pues también puedan ver. Ahí está. Entonces vamos a ampliarlo. Ahorita estamos 17. El 22 nos vamos a ver acá. Geometría plana. Básicamente la geometría plana tiene que ver con triángulos, rectángulos, pero ya en un marco de referencia, en un sistema de coordenadas cartesianas. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, el segundo parcial es el 29 de marzo. Es la siguiente, dentro de dos semanas, ¿verdad? ¿Sí, Andrea? Perdón, ingeniero, ¿será que usted podría pasar el link en el que hoy hicimos esas actividades? Yo voy a pasarles ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La presentación. Lo que no puedo es darles el link porque es un programa que solo me lo prestaron para hacer unas pruebas. No, o sea, yo tengo un usuario, pero eso es un usuario temporal, ¿verdad? ¿Me explico? Ah, ya. Por Gracias. eso les decía que me disculparan, pero era bastante gráfico para verlo. Voy a tratar de que la presentación tenga muchas de las situaciones que vimos para que les quede muy claro, ¿verdad? Eso básicamente. Entonces hay que prepararse. 29, segundo examen. De el martes pasado en 15 días, por decirlo. El siguiente martes no, pero el siguiente sí, por favor. Entonces eso es importante. ¿Verdad? 29 de marzo, contenidos del 4 a la 8. Bueno, eso sería todo entonces por hoy. Espero que tengan un descanso reparador y pues, no se les